Bienvenidas a todas y a todos a una nueva cápsula de expertos Junji. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, sobre todo por las fechas que ya comenzamos a vivir, y es un especial de alimentación de fiestas de fin de año. Yo sé que a muchas y a muchos les gusta este tema. Por lo tanto, el día de hoy, para conversar sobre esto, nos acompaña Constanza Sabater, quien es nutricionista y profesional del Departamento de Calidad Educativa de Junji, a quien le agradecemos que esté el día de hoy junto a nosotros. Constanza, muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Feliz de poder participar en esta instancia. Aprovecho de saludar a todos y a todas las que nos escuchan y nos observan por estas redes sociales. Así es, nos sumamos a tus saludos porque siempre están conectados nuestros equipos educativos. Ayer contábamos, Constanza, tú también has participado de las cápsulas de expertos Junji, selfie expertos Junji, y revisábamos que estamos desde abril intentando entregarle este contenido a todos los equipos y a toda la familia a raíz de la pandemia, así que les agradecemos que siempre estén ahí pendientes y dejándonos sus comentarios. Constanza, este es un temazo sobre todo a esta altura del año, porque, bueno, con la pandemia por supuesto que van a haber restricciones para las celebraciones, pero el tema de la alimentación siempre es algo que está ahí presente. Entonces, para partir, preguntarte, ¿qué recomendaciones se pueden dar desde el punto de vista de la preparación de alimentos para las fiestas de fin de año? Porque uno es bien bueno para salirse, no Sí. de la dieta, pero para consumir otras cosas que no consume durante el año. Sí, mira, primero que todo se recomienda organizar y planificar antes la alimentación que vamos a preparar y cocinar para estos días festivos, y se ¿Ya? recomienda también organizar antes la cantidad de personas que vamos a invitar o con la que vamos a compartir para estos días festivos de fin de año. Todo con el objetivo de resguardar, cumplir la cantidad máxima de personas autorizada, dependiendo obviamente de la localidad en donde nos encontremos cada uno. Muy Por otro importante. lado, sí, por otro lado se recomienda prevenir en lo mayor posible el riesgo de intoxicaciones alimentarias. Obviamente debemos prevenir las intoxicaciones alimentarias todos los días del año, ¿cierto? Pero las estadísticas nos muestran que en estos días festivos, sobre todo los de fin de año, hay un considerable alza de intoxicaciones alimentarias. Es por ello que hay que tener consideraciones al respecto. ¿Cómo podemos prevenir estas intoxicaciones alimentarias? Primero que todo, se recomienda comprar en negocios y supermercados establecidos y autorizados por la autoridad sanitaria, seleccionar o escoger alimentos que no hayan perdido su cadena de frío. ¿Cómo podemos saber si un alimento perdió o no la cadena de frío? Por ejemplo, puede parecer muy obvio, pero debemos asegurarnos de escoger nosotros mismos los alimentos que debiesen estar refrigerados, escogerlos efectivamente del refrigerador, sacarlos del refrigerador del supermercado, y aquellos alimentos que debiesen estar congelados, sacarlos efectivamente del congelador o de los equipos de frío del supermercado. Puede parecer obvio, pero es muy común observar, sobre todo en los supermercados, que andan alimentos refrigerados o congelados perdidos por el supermercado. Por Claro, ejemplo, porque la gente lo saca y lo deja ahí porque claro, y se el tío del otro arrepiente. llega y lo toma. Exacto, por ejemplo, hemos visto pollos, carnes que debiesen estar congelados en la sección de tallarines, en la sección de galletas, en la sección de dulces, incluso en la sección de golosinas que está antes de llegar a la caja. Porque la persona se arrepintió de comprarlo, porque lo encontró muy caro, porque se equivocó de alimento, etc. Pueden ser muchas razones, sin embargo, debemos evitar elegir esos productos, y por eso recomiendo sacar nosotros mismos del equipo de frío aquellos alimentos refrigerados y congelados. Por otra parte, debemos revisar muy bien los envoltorios, los envases de los productos, sobre todo los refrigerados y congelados. Estos deben estar en muy buen estado, no deben tener orificios, no deben tener perforaciones. Si los alimentos están abiertos, lo más probable me está indicando es que hay un riesgo posible de intoxicación alimentaria, ya que posiblemente ese alimento perdió la cadena de frío. Por Claro. tanto, debemos revisar que los productos y los envoltorios, en general, no solamente los refrigerados y los congelados, sino que de todos los productos, se encuentren en buen estado. Y por último, revisar muy bien la fecha de vencimiento. Todos los productos deben tener la fecha de elaboración y de vencimiento, con la excepción de estos alimentos a granel. Sin embargo, cuando uno los pesa, cuando les ponemos el precio, por ejemplo, se está viendo hoy en día que le están poniendo la fecha de vencimiento, así que no está de más mirar eso también. Entonces, Beatriz, son tres principales medidas para prevenir las intoxicaciones alimentarias y para resguardar la salud de los niños y las niñas y de la familia en general. Y Comprar en locales autorizados, observar que los alimentos no hayan perdido la cadena de frío y revisar muy bien la fecha de vencimiento.
Constanza, eso es muy importante porque antes de pasar a la pregunta que viene, el tema de evitar intoxicaciones es súper relevante, sobre todo uno elegir, como dices tú, el comercio establecido. Pasa mucho que durante fin de año se hacen fiscalizaciones y realmente, por ejemplo, se ven mataderos ilegales, que la gente va a comprar a esos lugares. Entonces, definitivamente no, porque no están las medidas sanitarias correspondientes y finalmente se corre un riesgo que es innecesario. Y lo otro es que, por ejemplo, el tema del calor, Constanza, al comprar los productos congelados. Por ejemplo, en los supermercados siempre recomiendan comprar los productos congelados al final del proceso de compra, ¿cierto? Justamente por lo que tú dices, como el calor, sobre todo en la zona centro de Chile, está bastante fuerte en este periodo, comprar los alimentos congelados y refrigerados al final, sacarlos al final para después llegarlo a la caja. Claro. Aparte, como hoy en día los supermercados están tan llenos por este tema de la contingencia sanitaria, con mayor razón la espera en la fila antes de la caja es mucho mayor, así que con mayor razón se recomienda sacarlos al final. Sí, y sobre todo la gente que, por ejemplo, anda en auto, ahí lo que se recomienda es, por ejemplo, lleven un cooler para después echar las cosas congeladas ahí, porque si no después se pasan las fiestas de fin de año, después las pasan en el hospital, y lo que menos queremos en este momento es llegar a los hospitales, sobre todo en este tiempo. Ya, Constanza, seguimos con la línea de la entrevista, ¿viste? Yo siempre me salgo con mis anécdotas y cosas. Muy bien. Constanza, ¿qué medidas hay que considerar para la preparación del alimento? Ya estábamos viendo el tema de las medidas desde el punto de vista de compras, del proceso previo, pero el proceso de preparación también es súper importante. Sí, mira, principalmente resguardar sobre todo las medidas higiénicas como el lavado de manos frecuentemente, priorizar el lavado de manos, claro, priorizar el lavado de manos con agua y jabón principalmente, y solamente para momentos emergentes dejemos el alcohol gel, ya que está comprobado que el agua y jabón es mucho más efectivo que el alcohol gel, ¿ya? Esto nos sirve no solamente para prevenir el contagio del COVID-19, sino que también para prevenir otro tipo de enfermedades como respiratorias o gastrointestinales, por ejemplo. También se recomienda, o se recuerda, mejor dicho, mantener el distanciamiento social y el uso de la mascarilla siempre al salir del hogar o cuando estemos comprando. Y en el momento de preparar los alimentos y cocinar, se recomienda primero que todo lavar las manos antes y después de manipular los alimentos, lavar y desinfectar las superficies y los utensilios que vamos a usar para preparar los alimentos, asegurarse de lavar cuidadosamente los alimentos por separado y principalmente evitar la contaminación cruzada. ¿Cómo evitamos la contaminación cruzada? Por ejemplo, cuando vamos a utilizar una tabla o utensilios para preparar o cortar una carne cruda, debemos evitar usar esa misma tabla y esos mismos utensilios para cortar, por ejemplo, alguna verdura para la ensalada. Cada vez que cambiemos el alimento a preparar, debemos cambiar los utensilios. Generalmente, y para tenerlo en consideración, no mezclar alimentos crudos con alimentos cocidos, ¿ya? Y bueno, debido a la contingencia sanitaria actual, se recomienda que cada uno tenga su vaso o su cubierto individual durante todo el día festivo. No solamente se recomienda esto para los días festivos que vienen ahora a fin de año, sino que ojalá para todos los días festivos del año, evitar perderlos, evitar compartirlos. De esta manera también prevenimos el riesgo de el contagio y la contaminación de los utensilios. También se recomienda mucho ventilar los hogares, sobre todo antes y después de que lleguen los invitados, pero en general esta recomendación es para ventilar los hogares todos los días del año. Aprovechemos que, como decíamos antes, el clima nos acompaña para la mayor parte del país, así que aprovechemos esta recomendación. Por último, recomendamos usar servilletas desechables y botarlas inmediatamente después de haberlas usado, al primer uso. Siempre típico que la guardamos la dejamos en la mesa, la dejamos en la silla, claro. La idea es que no, que botemos la servilleta después del primer uso. Bajo ese mismo contexto se recomienda botar las mascarillas desechables también inmediatamente después del primer uso. También típico que uno se guarda la mascarilla para usarla por segunda o tercera vez, pero no debiese ser así, debiésemos botar tanto las servilletas como las mascarillas desechables inmediatamente. Constanza, yo creo que sobre todo en este periodo de pandemia que nos ha tocado, hay que ser mucho más enfático y mucho más tajante en estas medidas de preparación de los alimentos, de la disposición de las cosas en la mesa, sobre todo en este periodo. Hay algo muy importante que decías tú, el tema de compartir los servicios. Yo he visto, incluso programas de televisión de cocina, cuando la gente prueba con la cuchara lo que está preparando y después vuelve a meter esa cuchara para preparar. No lo hagan
en su casa. no Eso lo es lo hagan que en hay que casa. hacer, ¿cierto? Exactamente. De hecho, eso no se hace en ningún momento, ni siquiera, De y la menos vida. aún en esta contingencia sanitaria, claro. Ya, entonces ahí vamos a remarcar lo que no hay que hacer. Querida Constanza, ¿y cómo involucrar a las niñas y los niños en este contexto? Sabemos que la familia se va a reunir a fin de año, por supuesto respetando los protocolos y la cantidad de gente que tiene que haber en un hogar, dependiendo de la fase en la que se encuentre su comuna, y siempre va a haber una niña o un niño. Entonces, ¿cómo poder involucrarlos en la preparación de estos alimentos, también en los procesos de higiene que hay que adoptar? ¿Cómo se les involucra? Y cómo se les cuida también. Mira, primero que todo, reforzar principalmente el lavado de manos con agua y jabón, como mencioné anteriormente, reiteradas veces en el día, hablar con nuestros niños y niñas y reforzar este lavado de manos, sobre todo antes y después de manipular alimentos, antes de ir a comer y después de ir al baño. ¿Ya? Importante resguardar la participación de los niños y las niñas, sobre todo en estos días festivos, tanto de Navidad como de Año Nuevo, involucrarlos, por ejemplo, en la preparación de alimentos, siempre y cuando resguardando en todo momento su seguridad y la prevención de cualquier posible riesgo con el agua caliente, con los utensilios, con el fuego, etc. Pero invitarlos a participar y a involucrarlos también, por ejemplo, en la decoración de la casa, en la decoración de la mesa, etc. Aprovechemos esta instancia para fortalecer el vínculo familiar y el bienestar integral, no solo de los niños y las niñas, sino que también de los adultos, sobre todo en estos difíciles tiempos de pandemia. Sí, eso es verdad. Y ahí hay una pregunta que es muy frecuente, sobre todo yo lo escucho, no sé, de las familias, las amigas que tienen hijos, el tema del cuidado con los horarios de la alimentación. Eso es muy verdad porque niñas y niños por lo general están muy acostumbrados a tener sus periodos de ingesta, ya sea en el jardín infantil, en los momentos del año pasado cuando podían asistir, o en sus casas en ciertos horarios. Sobre todo, por ejemplo, el horario antes de irse a dormir, ¿no? Que es como un horario clave en el que no se tienen que ir con su guatita pesada a acostar. ¿Qué ocurre con los horarios de las comidas de las niñas y los niños durante las fiestas? Que los horarios suelen alargarse, la gente también se relaja, es obvio, es fin de año, son fiestas. ¿Cómo cuidar el tema de los horarios? Sí, mira, se recomienda mantener lo más posible los horarios habituales de los niños y las niñas. Yeah. Si bien la cena puede que varíe un poco el tipo de alimento habitual a comer, es por ello que resguardemos que por lo menos el resto del día, es decir, el desayuno y el almuerzo, sea con el tipo de alimentos habitual y con los horarios habituales para niños y niñas. ¿Ya? Se recomienda no saltarse el desayuno ni el almuerzo. Siempre para Navidad o Año Nuevo se piensa que como se va a cenar mucho, se decide no almorzar o almorzar súper poco, una pequeña colación, pero debemos evitar este tipo de decisiones, o también porque la falta de tiempo así lo permite. Por eso mi primera recomendación fue que planifiquemos con mucha antelación lo que vamos a comprar y cocinar esos días para que justamente no pase eso y aseguremos la preparación de desayuno y almuerzo, sobre todo para los niños y las niñas. Y además de esta forma evitamos que horarios prolongados sin consumir alimentos, evitamos llegar así con mucha ansiedad a la cena y evitamos también consumir alimentos en exceso, que eso es justamente lo que queremos prevenir, sobre todo en niños y niñas. Lo peor es la ansiedad, ¿cierto? Porque Sí. como dices tú, eso es muy cierto. Voy a ir a la casa de X familiar y yo sé que vamos a comer mucho, así que voy a comer poquito durante el desayuno. Eso es un tremendo error. Exacto, justamente se debe resguardar el desayuno, almuerzo, once y cena incluso. Son 4 horarios de comida que se deben resguardar tanto para los niños y las niñas como los adultos, obviamente dependiendo de la edad de los niños y las niñas. Sí. Y lo que yo he visto, Constanza, algunas veces para respetar los horarios de niñas y niños, es que se les da en sus horarios de siempre y los adultos comen en un horario diferenciado. O sea, no es necesario que toda la familia tenga que comer al mismo tiempo, sino que yo creo que es muy importante seguir respetando los horarios de ingesta de ellos. Sí, esa puede ser una opción, sin embargo no se recomienda. La idea es que el almuerzo, el desayuno, los horarios de comida sean familiares, es decir, que estén los adultos, que estén los niños y las niñas. De esta manera, exacto, hacemos que compartan, que fortalezcan el vínculo familiar. Debemos aprovechar esas instancias para estar todos juntos. Sí, eso es muy importante el mensaje que nos da Constanza para quienes estén integrando en este momento, contarles que estamos hablando sobre un especial de alimentación de fin de año y nos acompaña Constanza Sabater, quien es nutricionista y además
conforma parte del Departamento de Calidad Educativa de Junji. Y Constanza, para finalizar, en estas fiestas estamos acostumbrados a comer mucha cantidad de alimentos, más de lo que a lo mejor se comería en un día normal. Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos considerar especialmente para las niñas y para los niños? Sí, mira, primero que todo, a partir aproximadamente de los 3 años, niños y niñas pueden compartir el tipo de alimentación de los adultos, Ya. siempre y cuando esta alimentación no sea muy alta en calorías, no sea alta en azúcares y sodio principalmente. No es necesario cocinarles algo aparte. Sin embargo, hay que tener mucha consideración en el tamaño de la porción. Para niños y niñas la porción debe ser más pequeña y debe ser adecuada a su edad. Y obviamente no solamente para las niñas y las niñas, sino que para los adultos también comer y consumir alimentación saludable, variada y equilibrada. Priorizar las frutas y verduras, si comen carnes, que ojalá sea carne baja en grasa, el consumo de agua, en general evitar todo tipo de frituras, que también son muy comunes en estos días, Sí. y evitar el consumo de alimentos altos en azúcares y en sodio. En las fiestas de fin de año, sobre todo en Navidad, es muy común comer dulce o pasteles altos en azúcares, como las galletas navideñas, los panes de Pascua, ¿cierto? Ay, los postres, los pasteles como picadillo. Ya, la idea es insistir en moderar este consumo de alimentos y reemplazar algunos de ellos por frutas o postres bajos en grasa. Tampoco hay que demonizar los alimentos, no lo voy a hacer yo tampoco, pero no les voy a pedir que reemplacen absolutamente todos sus postres dulces por fruta, sino que de los 5 que tienen para ofrecer, que por lo menos 2 o 3 de ellos sean fruta o postres con lácteos bajos en grasa, por ejemplo. Si comen carne, también resguardar cortarlas en trozos muy pequeños, sobre todo para niños y niñas, para evitar algún tipo de accidente, algún tipo de ahogo, atoramiento, y también enseñarles a niños y a niñas masticar bien, tranquilamente, de forma pausada, no solamente para evitar accidentes, sino que también para favorecer la digestión. Esto no solamente para niños, sino que para los adultos también nos sirve. Y finalmente se recomienda, y como tú decías, Beatriz, no comer hasta muy tarde para no acostarse con el estómago lleno, como vulgarmente se dice, con mucha sensación de saciedad, porque esto nos va a producir un mal dormir. Y para ello también se resguarda mucho la hidratación con el consumo de agua. Hago énfasis en el consumo de agua porque recuerden que consumir bebidas o jugos azucarados no se considera como hidratación. Así que resguardar el consumo de agua. Y bueno, insistir nuevamente en moderar el consumo de alimentos para estos 2 días festivos, que como son la cena, el principal horario, puede ser muy tarde, puede que nos acostemos con mucha sensación de saciedad y eso nos va a producir un mal dormir. Bajo ese mismo contexto, debemos respetar, muy importante, el horario de sueño y de descanso, sobre todo de niños y niñas. Como para Navidad o Año Nuevo se consume la cena quizás muy tarde, por eso se recomienda que esta organización y planificación de estos 2 días sea con mucha antelación y muy bien preparada para que por lo menos resguardemos lo más posible el horario habitual de la cena y el horario habitual, sobre todo, de sueño y de descanso de los niños y las niñas. Así es, lo de la bebida es muy real. Uno ve en las mesas muchas bebidas y dice: tengo sed, vaso de bebida, pero es muy importante el consumo de agua. Constanza, para finalizar esta pregunta, yo me voy a salir un poquito de la pauta, pero la quiero hacer porque, por ejemplo, yo no como carne. Entonces, cuando hay reuniones familiares, suelen reunirse familias, también los amigos. A lo mejor es muy importante, como dices tú, en el tema de la preparación previa, saber quién va a ir. A lo mejor esa persona no come carne, a lo mejor es intolerante a la lactosa. Cierto que a lo mejor es una buena recomendación en la preparación previa saber a quiénes voy a invitar y qué cosas puede comer o no, porque por ejemplo yo no como carne, ideal que a lo mejor en esa mesa haya harta verdura o reemplazo, claro. Sería ideal, ¿o no? Claro, justamente por eso se recomienda principalmente, y la primera recomendación fue organizar y planificar con antelación lo que se va a comer y los invitados que vamos a invitar, valga la redundancia, para justamente tener en consideración todas estas opciones alimentarias, ¿cierto? Y dentro de esta alimentación saludable, variada y equilibrada que mencioné, está el ofrecer legumbres, por ejemplo, para las personas que no comen carne, huevo para las personas que no comen carne, frutas, verduras, cereales, se pueden comer cereales, no le tengan miedo a la papa cocida, al arroz, a los fideos, sí se puede comer, obviamente todo con moderación, así que bueno, frutas y verduras. Lo mismo con los postres dulces, tampoco los veganos o vegetarianos no pueden comer todos los postres dulces que se ofrecen, por eso está bueno el reemplazarlos algunos por algunas frutas y verduras naturales.
Así es. Entonces, como decía Constanza al comienzo y también lo remarcamos ahora, el llamado es a vivir estas fiestas con tranquilidad y también con una preparación previa. Uno siempre al fin de año suele volverse loco, loca con todo lo que hay encima. El llamado es a darse un minuto de calma y a vivir estas fiestas, sobre todo en este periodo, bueno, respetando las medidas sanitarias, también respetando el cómo se prepara todo antes de la fiesta y, bueno, vivirlo en calma y en familia. Así que, Constanza, agradecemos que hayas estado el día de hoy junto a nosotros. Buenos datos diste. Por ejemplo, el tema de la compra de los congelados. Es que eso es muy verdad. Uno de repente ve algo que está en cualquier góndola, lo pesca y lo echa al carro. Y es lo que no hay que hacer. Exacto. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a ti por haber estado junto a nosotros. Agradecer a todas las personas que se conectaron, que van a ver posteriormente esta cápsula porque queda guardada en Facebook y posteriormente se sube a YouTube. Así que la vieron después. Bienvenidas y bienvenidos, y volver a reiterar que en Junji estamos en proceso de inscripción, el que se extiende hasta el 30 de diciembre, así que pueden ingresar a junji.gov.cl y realizar la inscripción de manera online. Constanza, muchas gracias, te mando un abrazo y espero que nos encontremos pronto en otra cápsula. Gracias, saludos a todos y a todas.